Bien, gracias, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos y amadas hermanas en Cristo Jesús. Mi nombre es Fernando y vamos a continuar con lo que tenemos ya hoy, eh, con la cita que tenemos cada domingo por la tarde, donde estamos viendo esto que hemos titulado Panorama, Estructura y Síntesis de los Evangelios Sinópticos, en este caso de Mateo, Marcos y Lucas. Muy bien, entonces vamos a comenzar ya con esta clase que tenemos preparado para el día de hoy. Muy bien, comenzamos entonces, ¿les parece? Espero que estén listos ahí con sus cuadernitos bien listos. Muy bien, bendiciones a todos. Les pido que nos apoyen ahí en Facebook, en YouTube. Ustedes lo van a ir viendo, los videos van a estar subidos ahí. Siempre ayúdense en compartir y poder dar una reacción a este video para que podamos seguir llegando a más personas. Comenzamos. Habíamos visto, amados hermanos, ya la estructura de Mateo, ¿no? Hemos dividido los 28 capítulos de Mateo en 6 divisiones, ¿no? Que son temáticas en cuanto al rey. Muy bien. Presentación del rey, predicación del rey, prodigios y autoridad del rey, privilegios y rechazos al rey, predicciones futuras del rey, postergación del reino. Si usted puede notar, en las 6 divisiones siempre empezamos con la letra P, ¿no? O pre, mira, PR, ¿no? Presentación, predicación, prodigio, privilegio, predicación, postergación. Muy bien, creo que es fácil de recordar. Sería bueno que usted haga un tarjetín donde usted pueda tener este diagrama ya en su libro de la Biblia para usted poder tener más cercanía en cuanto a lo que se está estudiando en el libro de Mateo. Muy bien, los 28 capítulos divididos en 6 divisiones. Muy bien. Estas 6 divisiones, a su vez, conllevan 4 temas importantes cada división, ¿no? Y eso es lo que habíamos visto. La presentación del rey, por ejemplo, la presentación del rey, su genealogía, su nacimiento, su heraldo, su inicio ministerial, la predicación del rey, las bienaventuranzas, enseñanzas sociales, enseñanzas espirituales, aflicciones y pruebas, ¿no? Y prodigios y autoridades del rey. Ahí vamos a ver cómo va a hacer milagros, ¿no? Jesús, los milagros de Jesús sobre la enfermedad, sobre la creación, sobre el pecado, sobre la muerte, ¿no? También vamos a ver privilegios y rechazos al rey. Y aquí vamos a ver también 4 puntos importantes: la proclamación, el llamamiento, el rechazo y las parábolas, y es ahí donde un poco más vamos a explayarnos, ¿no? En el sentido del rechazo y las parábolas. Creo que es importante que usted entienda que de las 6 divisiones, la división número 4 es la clave del libro de Mateo. Los privilegios y los rechazos al rey, desde su proclamación, su llamamiento, su rechazo y el porqué de las parábolas, porque hay un porqué también, y la justa retribución. Predicciones futuras, división número 5, predicciones futuras del rey, la casa queda desierta, el templo será destruido, señales e ilustraciones del fin y el juicio a los gentiles, ¿no? Esto abundará Mateo 24 y Mateo 25. Y concluiríamos con postergación del reino, últimas fiestas, audiencia, muerte y resurrección y la gran comisión. Con esto finalizaríamos nuestro panorama, la estructura también ya lo estamos dando y ahora estamos entrando a la síntesis del Evangelio de Mateo. Muy bien. Espero un momento ahí, los que están sacando fotografías, los que están copiando. Voy a esperar un momento. Muy bien. Muy bien, saquen fotos rápido, 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 ¿no? Las 6 divisiones con sus 4 temas importantes. Muy bien, muy bien. Ahora sí, hasta aquí habíamos dejado la semana pasada, ¿no? Hasta aquí habíamos dejado la semana pasada. Ahora ingresamos. Ingresamos a la primera división, la presentación del rey. Repito, estamos ingresando hoy en esta clase a la presentación del rey, que es nuestra primera división. Muy bien. Para eso vamos a ver, punto número 1, su genealogía. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 1. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 1, verso 1, ¿no? Verso 1. El texto dice: el libro de la genealogía de Jesús, hijo de David,
hijo de Abraham. Es un muy buen inicio el del apóstol Mateo al comenzar con la genealogía, pues los judíos eran tan celosos de su raza que la genealogía de un judío para la época, donde había gran cantidad de judíos helenistas y prosélitos, era muy bien vista, pues el reconocimiento era dado en el hijo, en ser hijo de Abraham. Pero Mateo, interesante esto, incluye a David, realzando el estirpe y el linaje real de Jesús. Ahora, esto es muy importante, hermanos, ¿por qué? Porque recuerda que el propósito de Mateo es presentar a Jesús como el rey de los judíos. Y sus destinatarios son judíos. Y él sabe muy bien que los judíos, en ciertos puntos como la genealogía, son un poco exigentes. Y esto siempre va a denotar una firmeza, una realeza, una estirpe, una buena raza, ¿no? Como que una raza judía original. ¿Por qué? Porque recuerda que en la época había judíos eh, helenistas, es decir, judíos de la diáspora que habían nacido fuera de Israel, de tierras judías, que habían adoptado algunas prácticas griegas, recuerda muy bien, ¿no? Eso, pero que también tenían todavía la ascendencia judía, pero venían a Jerusalén. Entonces, cuando venían a Jerusalén, los judíos de Jerusalén eran muy selectivos, ¿no? Eran dados al orgullo, a la vanidad. ¿Por qué? Porque ellos habían permanecido en Israel, estaban en las tierras prometidas y mayormente su genealogía no estaba contaminada. Entonces, usted entienda que los de la diáspora o los helenistas, algunos de ellos sí habían contaminado su linaje teniendo no solamente actividades y relaciones con los gentiles, sino muchos de ellos se habían casado con gentiles, mujeres también. Muy bien. Entonces, como que ya había una pérdida de una raza pura, por así decirlo, para que no entiendas. También recuerda que para la época había los prosélitos. ¿Quiénes eran esos? Gentiles convertidos al judaísmo. Aunque eran convertidos al judaísmo, circuncidados, guardaban todo, etcétera, pero por linaje, por realeza, no eran judíos, por raza, sino por conversión después. ¿Me dejo entender? Entonces, esto siempre ha sido muy importante para los judíos, muy importante ha sido esto. Muy bien, muy importante. Entonces, Mateo empieza bien. Si tú estamos entrando a la mente del apóstol Mateo, recuerda que está escribiendo a judíos y él empieza de una buena manera hablando de Jesús, su genealogía. Pero también ahí importa, ¿qué cosa? Que Mateo quiere demostrar que Jesús es del linaje de David. No solamente es un hijo de Abraham, legítimamente, originalmente, sino también que es hijo de David, que tiene sangre real. No solamente es descendencia de Abraham, sino que también es hijo de David, es un heredero al trono. Por eso, ¿cómo empieza Mateo? Libro de la genealogía de Jesucristo. Y eso a un judío le interesaba. A ver, si realmente era un hijo de Abraham puro, y Mateo va a decir, no solamente es un hijo legítimo de Abraham, sino que tiene linaje real. Por eso es el heredero al trono. Y eso es lo que Mateo va a querer resaltar. De Jesucristo, hijo de David, y mira, hijo de Abraham. Ahora, tú tienes que poner mucha importancia en también cómo está empezando Mateo, porque Mateo no empieza con hijo de Abraham, hijo de David. Interesante eso. Coloca primeramente a David y después a Abraham. ¿Por qué? Una vez más, ahí encontramos el tema central de Mateo, que es demostrar el linaje real de quién? De Jesús. Por eso la genealogía va a abarcar mucho, mucho, pero el linaje real de la casa de David por el pacto davídico que los judíos conocían muy bien. Entonces, si tú y yo fuéramos judíos, a Mateo le daríamos un like. Muy bien, Mateo. Comenzaste por un muy buen punto. La genealogía para nosotros los judíos es muy importante. Es clave para aceptar o no a ciertos personajes. En este caso, Mateo quiere presentar a Jesús y los judíos, muy bien, muy buena genealogía. Vamos a comparar, vamos a ver si realmente pasó así. Muy bien. Entonces, para una mente judía, esto es muy, pero muy bueno. Muy bien. La genealogía, el mismo Mateo, en esta genealogía, lo divide en tres grupos. Así que anote, la misma genealogía del capítulo 1 al capítulo 17 va a tener división en tres grupos. El primer grupo, de Abraham a David. El segundo grupo,
de David a Jeconías y el tercer grupo de Jeconías a Jesús. Repito una vez más, la genealogía expuesta por el apóstol Mateo va a ser dividida por él mismo en tres grupos, de Abraham a David, de David a Jeconías y de Jeconías a Jesús, tanto que él mismo va a decir que han pasado 14 generaciones, ¿no? Interesante eso. Muy bien. Repito, tres divisiones o tres grupos. El primer grupo, de Abraham a David, segundo grupo, de David a Jeconías, y tercer grupo, de Jeconías a Jesús. Primer grupo, inciso A, primer grupo, de Abraham a David. De Abraham a David. Del verso 2 al verso 6 es donde Mateo incluye este primer grupo, ¿no? En el primer grupo, la genealogía es conocida por los judíos. Lo resaltante y extraño para muchos es la inclusión de 4 mujeres. Esto por el alineamiento de la genealogía de los judíos, las cuales no incluyen mujeres. Y extraño, pues se resalta a estas 4 mujeres con dudosa, subraya eso, con dudosa reputación dentro de la ideología judía. Entonces, esto de la genealogía no era algo novedoso, no era algo que Mateo está inventando para llamar la atención. No, los judíos lo entendían bien. Eran muy celosos de ese tipo de cosas. Y es más, en el tiempo en el cual se tenía esta vida allá en Judea, era muy común, muy casual que un judío tenga su árbol genealógico. Sepa muy bien, para demostrar a los helenistas, a los de la diáspora, y también para demostrar a los prosélitos que realmente él tenía una genealogía pura. Muy bien, entonces era natural. Pero acá lo extraño, lo diferente o lo que llama la atención es que Mateo va a incluir 4 mujeres. Con María sería 5, pero 4 va a resaltar en esta primera división. Y ahora, en un pensamiento judío, esto es completamente diferente. Diríamos extraño. ¿Por qué? Porque recuerda que para la época las mujeres no tenían el mismo valor que tienen hoy. Cuando me refiero a valor, me refiero a importancia. Ojo, me refiero a importancia. No era dado de mucha importancia a las mujeres. Y tú vas a notar eso siempre en un contexto judío. Por ejemplo, en los censos siempre se tomaban en cuenta varones y no a mujeres. ¿Me dejo entender? Entonces vemos que ya en la ideología judía siempre tenía primacía el varón y la que no tenía primacía era la mujer. Entonces, cuando un judío hacía su genealogía, no incluía mujeres, no había genealogía con mujeres. Lo extraño acá es que Mateo sí va a colocar 4 mujeres. Leeremos el verso 2 al verso 6, dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Interesante ese punto también. Una vez más, mira cómo Mateo está yendo. Por eso es importante entender la introducción que hicimos. Porque en la introducción dijimos que el tema central va a ser demostrar el reinado del Cristo, que él sí era el rey de los judíos. Ahora mira, Mateo ya está empezando. Hijo de David, y ya coloca a la descendencia de Abraham, perdón, de Isaac, de Jacob, coloca a qué hijo? A Judá. Recordando que el pacto de Génesis 49:50, ¿no? Cuando Jacob bendice a Judá, diciéndole que él va a ser cachorro de león y que el cetro no se apartaría de Judá. Entonces los judíos entendían muy bien el pacto davídico y entendían qué implicaba ser de la tribu de Judá. Si tú veías a un israelita de la tribu de Judá, ¿qué decías? Tiene ascendencia real. Tiene ascendencia real, porque ya los judíos entendían que el que se iba a sentar en el trono tenía que ser de la tribu de Judá y específicamente de la casa de David. Iba a venir el Mesías. Y mira cómo Mateo sí está apuntando a esas dos realidades judías, del linaje de Judá, de la casa de David. Amado hermano, no sé si tú te das de cuenta lo que Mateo está queriendo hacer. De ahí que sacamos el tema central. No pienses que yo saqué el tema central porque es bonito, porque me parece que es así. No, en un estudio minucioso de los 28 capítulos, el tema central de Mateo es presentar a Jesús como el rey de los judíos, por su estirpe, por su nacionalidad y por su linaje real. Muy bien, entonces continuamos.
Jacob a Judá y como si no importaría, ¿no? Como segundo plano, y a sus hermanos, pero coloca siempre a Judá. Judá engendró a Tamar, engendró de Tamar, la primera mujer, a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Ninadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró, mira, otra mujer, Raab. De Raab a Boz engendró de, otra vez otra mujer, de Ruth a Obed a Isa, y Obed a Isaí, Isaí engendró, mira cómo, o sea, eso es lo que yo quiero que entiendas, pues hermano, eso es lo que yo quiero que entiendas. Mira cómo Mateo siempre quiere apuntar al linaje de Jesús. Hijo de David, Jacob engendró a Judá, del que vino Jesús, y Isaí engendró al rey David, para que como que no se les olvide, ¿no? Engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Quién sería esa? Betsabé. Entonces, amados hermanos, lo raro, lo extraño, diferente en esta genealogía es que Mateo nombra a 4 mujeres. Vamos a ver un poco a estas 4 mujeres. Muy bien. La primera en nombrar es Tamar. Tamar, la que se disfrazó de ramera y engañó a su suegro Judá. Judá es el hijo de Jacob, por si acaso, ¿ya? A ver, vamos a explicar un poco esto. Muy bien. ¿Por qué es extraño esto, hermanos? No solamente porque ningún judío implicaba mujeres. Lo raro aquí es que, aunque esto era conocido por los judíos, no era muy nombrado. No solamente porque eran mujeres, sino porque tú miras la lista, mira la lista de la diapositiva. Tamar, Raab, Ruth, Betsabé. Si tú ves la vida de estas mujeres, no eran mujeres pulcras, no eran mujeres idóneas, por así decirlo, porque tenían un pasado o habían hecho cosas que les hacían ver de una mala reputación. Y lo raro aquí es, si Mateo quiere asegurar una realeza firme, eficaz en cuanto a Jesús el Nazareno, o sea, lo raro es que incluye a las mujeres. Ahora, ¿por qué es diferente esto? Porque estas mujeres han hecho cosas malas también. Por ejemplo, ¿qué hizo Tamar? ¿No? Tú lo puedes leer eso en Génesis 38. Tamar era yerna de Judá. Judá es el hijo de Jacob, uno de los hijos de Jacob, uno de los patriarcas. Entonces Judá se va a otra región cananea y ahí se hace de una mujer cananea también. Esa es otra historia que lo puedes ver en Génesis capítulo 38. Y de los muchos hijos que le nacen a Judá, su primogénito se llamaría su primer hijo, De la misma ciudad, Judá escoge una esposa para su hijo o primogénito Escucha la narración, por favor. Después tú lo puedes leer en Génesis 38. Entonces, Tamar se casa con el primogénito de Judá, que es muere, pero no dejó descendencia. Entonces, por la ley judía del celibato, ¿qué se podía hacer? Se tenía que uno de los hijos casar con la viuda, porque esa era la ley, ¿no? Mi hermano, si yo muero y no de descendencia, mi hermano tiene obligatoriamente que casarse con mi esposa. ¿Por qué? ¿Por qué era importante eso? Por la descendencia, por la descendencia. Recuerda que en el tiempo de Génesis estamos en un tiempo patriarcal. Entonces, ¿qué ha pasado? Eh, el segundo hijo el segundo hijo de Judá, amados hermanos, es Onán. Entonces Judá le dice a Onán, cásate con Tamar y dale descendencia y dale hijos, ¿no? Para que ella pueda vivir y tener un propósito de vida. Recuerda que en ese tiempo patriarcal las mujeres se sentían realmente realizadas con tener hijos y tener una familia. Como Tamar no había tenido ni hijos y su esposo había muerto, se sentía deshonrada. Por eso la ley del celibato permitía que un pariente se case con la viuda, ¿no? ¿Cómo se llamaba eso? La ley del pariente redentor, que eso también va a pasar con Ruth, la moabita. Muy bien, espero que esté aprendiendo, hermano. Ahora, sigamos con la narración. Estamos viendo un poco de Tamar. Entonces, Onán se casa con Tamar, pero Onán no quiere darle hijos a esta mujer.
se casa por obligación. Entonces vemos que cuando ellos tenían momentos íntimos, Onán no embaraza a Tamar. Entonces, ¿qué hace Judá, el suegro? Le dice: Tamar, para que tu vergüenza no sea más grande, vete a la casa de tus padres y vive con ellos. Porque para ese tiempo, recuerde, patriarcal, una mujer que no tenga hijos era una mujer mal vista, despreciable, como que era la escoria de todas las mujeres. La más grande mujer que realzaba era la mujer que podía dar muchos, pero muchos hijos. Como Tamar no tenía hijos, bueno, se tuvo que ir a la casa de su padre. Entonces, ¿qué pasó? Judá, el suegro, va a hacer un oficio con el trasquilado de ovejas a la ciudad de Tamar. Y Tamar se entera que Judá va a venir, su suegro. ¿Qué hace Tamar? Se saca sus vestidos y se coloca una vestimenta de una ramera, es decir, de una mujer que presta sus servicios en la época. Muy bien. Y Tamar engaña a Judá, se hace pasar por ramera. Alguien dirá: pero hermano, ¿acaso Judá no estaba casado? Para ese entonces ya la esposa de Judá había fallecido, él estaba muerta. Muy bien, lea Génesis 38. Pero estoy resumiendo nada más. Entonces Tamar se disfraza de ramera y sostiene un encuentro con su suegro Judá. Judá obviamente no la reconoce porque le ha engañado Tamar. Entonces, la intención de Tamar, ¿qué era? Tener hijos de la descendencia de su marido. No sea de su hijo, esta vez buscó a su mismo suegro. Y yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿cómo ven esa situación? ¿Tremendo o no tremendo eso? ¿Qué dicen los del Zoom? Ya están mostrando carita, hermano, yo no sabía eso. ¿Qué les parece eso? Hermano Héctor, ¿qué opinas tú? Estamos mal, ¿no? Por eso es complicado, hermano. Fue engañado. Eso, fue engañado. Continuaremos la historia. Continuaremos la historia. Entonces, después de haber Y el infiel está igual que Adán echándole la culpa a Eva. No lo defienden. Entonces, después del encuentro entre Judá y Tamar, Tamar cumple su cometido, queda embarazada. Pero en el encuentro no tenía el dinero y le dice: ¿cómo vas a cumplir el pago? Y dijo: bueno, toma mis ovejas, ¿no? Y yo después de 3 meses volveré y te voy a cancelar, como cualquier oficio que hacían estas mujeres. Pero Tamar, que es tan inteligente, le dice: no, al contrario, déjame tu báculo, déjame tu sello y déjame tu cordón. 3 cosas le dice, ¿no? Y Judá acepta. En 3 meses yo vuelvo y te cancelo por el servicio, diría Judá. Entonces, pasa 3 meses y no hay ninguna ramera. En ese lugar no había ninguna ramera. La gente dice: no, aquí nunca ha pasado, no hay ese tipo de cosas. Y Judá se extraña. Mira la historia. Y Judá vuelve a su casa. Y Judá recibe la noticia: tu yerna, tu yerna, ¿sí? No, tu nuera, Tamar, ha fornicado porque está embarazada. Entonces, ¿qué pasa? Estaba prohibido casarse para la mujer en ese entonces. De ahí que viene la ordenanza hasta el tiempo judío. Por eso hoy en día, por ejemplo, hoy día me preguntaron, ¿no? Un hombre, un cristiano como nosotros ahora los gentiles, ¿podemos casarnos una vez que hemos fracasado? ¿Cómo es eso del divorcio? La Biblia dice que ya no se puede volver a casar, pero recuerda una cosa: estamos trayendo una ordenanza judía. Cuando Jesús habla del matrimonio, etcétera, va a ser en un contexto judío, en un contexto del antiguo pacto. Y cuando una mujer que no tuvo hijo, aunque su esposo murió, ya ha sido repudiada por el hijo, por el suegro, y le dice: vete a tu casa, esa mujer no puede casarse. Si se casa esa mujer, por más que su esposo ha muerto, está cumpliendo o está faltando a las ordenanzas mosaicas. Hay que entender que cuando Jesús habla del matrimonio, lo habla en un contexto de ley. Pero ya Pablo nos da otra cosa, por ejemplo, en Corintios 7, en Efesios capítulo 5, ya él nos va dando un poco más de luces. Ojo que no es distinto, pero sí con otro trasfondo. ¿Por qué? Porque los trasfondos son distintos: trasfondo judío, trasfondo
gentil. Son dos contextos distintos. Muy bien. Entonces, estaban a punto de matar a Tamar y Tamar dice, alto, alto. Antes que me maten, quiero mostrar algo. A ver si alguien lo reconoce, dice Tamar, ¿no? ¿De quién es este báculo? ¿De quién es este sello? ¿Y de quién es este cordón? ¿Y qué dice el suegro? ¿Qué le dice a la mujer? Mujer, más justa que yo eres, ¿no? Es decir, como, qué inteligente, lograste tu cometido. Y Tamar queda en normalidad, no es apedreada, no es matada, y de ella nacen dos hijos, Fares y Sara. Muy bien, dos hijos nacen ahí. Con eso nada más tú piensas cómo una mujer así va a estar en la genealogía de Jesús. Como que choca eso, ¿no? Pero eso no es todo. Después, Mateo habla de quién. ¿Mm? Ruth, ¿no ve? Habla de Raab, perdón. Va a hablar de Raab. Raab, como ustedes bien saben, también tenía dudosa procedencia. La, no- la notoria ramera que se presenta en el libro de Josué, ahí no es Jesús, es Josué, ¿no? Muy bien, la notoria ramera que se presenta en el libro de Josué. Entonces, otra mujer con dudosa procedencia. Además, era gentil, no era judía. Tamar tampoco era judía, era cananea. Después se va a mencionar a Ruth, la moabita, gentil. Ruth 1:4 y Deuteronomio 23:3 nos habla un poco de esta mujer. ¿Qué sabemos de Ruth? Que era gentil, era moabita. Y aquí les voy a hacer la pregunta a los hermanos del Zoom. Aunque, aunque Ruth era gentil, ¿tenía un parentesco con los judíos, sí o no? ¿Había un parentesco? Sí, había un parentesco, pero ella era moabita. ¿De quién descienden los moabitas? ¿Quién me responde? ¿Mm? Se han olvidado. ¿De Lot? Exacto. Dos naciones surgen de los dos hijos que las dos hijas de Lot tienen, ¿no ve? ¿Se acuerdan la escena? Sodoma, Gomorra, la mujer de Lot mira atrás, se vuelven estatua de sal, avanzan al monte, Lot y sus hijas, las hijas hacen que su padre beba mucho hasta perder el conocimiento y las dos hijas se acuestan con el padre. Muy bien, hasta que quedan embarazadas. De esas dos hijas han nacido dos naciones, que son los amonitas y son los moabitas. ¿Por qué no están escribiendo, hermanos? Escriban. De esa unión que Dios obviamente no respalda, solamente lo registra, nacen dos naciones, moabitas y los amonitas, ¿no? De las hijas de Lot. Entonces, Ruth sí tenía un parentesco con los judíos por Lot. Recuerde que Lot era el sobrino de Abraham. Sí había una cercanía. Lee Deuteronomio 23:3, donde un poco más tú vas a informarte en cuanto a cómo Dios había prohibido que los moabitas ingresen a los judíos, ¿no? Pero obviamente vemos una excepción en el caso de Ruth. Otra mujer gentil, otra mujer de dudosa procedencia. Hasta aquí no vemos mujeres, por así decirlo, puras, en el sentido de ser hebreas, ¿no? De ser judías de renombre. No vemos a una Tamar que se disfraza, vemos a una Raab que era de Jericó, que tenía una mala profesión, vemos a Ruth, una gentil, ¿no? Y después va a utilizar Mateo a Betsabé, la mujer con la cual David cometió pecado, quitándosela a Orías el Eteo. Segunda Samuel 11 nos habla un poco de eso. Entonces, amados hermanos, queremos aquí nosotros hacer algo importante. Muy bien, queremos hacer aquí algo importante. ¿Por qué es importante entender esto, amados hermanos? Porque más allá de la genealogía de Mateo, que es presentar al rey,
Mateo quiere mostrar algo acá. Y obviamente aquí hay un mensaje, un punto teológico. El por qué Mateo incluye a estas 4 mujeres han sido un tema de mucho debate en el mundo teológico, o en el mundo cristiano, o en el mundo de los eruditos. La primera, o la postura número 1, es para mostrar que Jesús sí podía tener linaje real, pero a la misma vez que Dios ha utilizado personas comunes. Es decir, lastimando el ego de los judíos. Lastimando el ego de los judíos, porque el mismo David, que ellos tanto aman, es el hijo de Betsabé, de una mujer que ha cometido adulterio. ¿Me dejo entender? Entonces vemos ese tipo de cosas. Y Esaú, que es el padre de David, es hijo de la unión entre Ruth y Boz. Entonces vemos como siempre ha habido, como, vamos a ponerlo así entre nosotros, como algo que no es tan bien visto. Pero eso lastima a los judíos porque ellos están tan egocéntricamente hablando de su porte, de su linaje, de su descendencia limpia, como ellos dirían, ¿no? Pero aquí Mateo puede estar reflejando eso. Puede ser un buen punto. El otro punto es que también aquí Mateo está reflejando lo que Pablo diría más adelante en Corintios 11, si no me equivoco, ¿no? Que Dios, que lo vil y menospreciado, escoge Dios del mundo para avergonzar a lo fuerte. Entonces vemos que mujeres que no tenían tan buena reputación, que no eran tan trascendentales en un estándar y estirpe judío, forman parte del linaje real. Obviamente, mujeres que eh, hicieron cosas equivocadas. Muy bien, entonces ¿por qué lo incluye? No sé. Es raro ver esto de Mateo, porque si tú te pones a pensar, si Mateo quería explicar la realeza de Jesús, yo no entiendo por qué colocó a las mujeres, aunque los judíos ya sabían esto, pero es como que quiere colocar algo diferente, ¿no? Entonces, lo más probable es que escriba para entender y lastimar el ego de los judíos, que el mismo Mesías, el mismo David, no tenía un estirpe tan privilegiado como ellos se sienten tener, ¿no? Hijos de Abraham, puros, porque ellos le va a decir, ¿no ve? Nosotros no somos pecadores, somos hijos de Abraham, le van a decir a Jesús. O sea, van a realzar mucho siempre su nacionalidad, su estirpe judío. Y tal vez Mateo quiere lastimar ese ego a los judíos que van a leer también esto, porque recuerde que en la época los judíos de Jerusalén menospreciaban a los judíos helenistas y también menospreciaban a los judíos que se habían convertido al judaísmo, ¿no? Es decir, los prosélitos. Había mucho miramiento en ese sentido. Capaz Mateo quiso hacer esto para poder un poco lastimar ese ego, ¿no? El segundo grupo, de David a Jeconías. La complicación de este segundo grupo es por la vida de Jeconías, a quien se le había castigado por su desviación a Babilonia, ¿no? Jeremías 22, 24 al 30 nos habla de la maldición a Jeconías. Mateo quiere comprobar que la genealogía de José, que Jesús sí recibió la descendencia de la casa de David por la adopción de José a Jesús. Muy bien, vamos a leer Mateo capítulo 1, verso 7. Salmón engendró a Roboam, Roboam a Abdías y Abdías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Ahora te voy a explicar un poquito esto. ¿Qué pasó con Jeconías? Muchos lo saben, pero aquí les voy a explicar rápido, ¿ya? En Jeremías 22, 23 al 24 se relata la maldición o el castigo de Jehová a Jeconías. ¿Quién era Jeconías? Jeconías era un rey que se ha levantado tras la toma de Jerusalén por el reino de Nabucodonosor. Y Jeconías se ha asociado o se ha inclinado en un sentido al gobierno babilonio, incumpliendo así lo que estaba promulgado por las leyes judías. Entonces el mismo Jeremías va a maldecir por boca de Jehová, ojo, Jehová va a decir, ninguno va a ser castigado, le va a decir cómo va a morir, etcétera, pero le va a decir algo Jehová, ninguno de tu descendencia va a sentarse en el trono, ninguno de tu descendencia va a sentarse en el trono. Entonces ahí es la complicación.
Por eso te dije aquí, la complicación de este segundo grupo es la vida de Jeconías, porque Dios ya había dicho, ningún descendiente de Jeconías se va a sentar en el trono, pero Mateo insiste porque dice, José es hijo de Jeconías y Jesús es hijo de José. Entonces hay uno que piensa, a ver, ¿por qué? Si Dios le había dicho que de Jeconías no iba a tener descendencia, pero ahora recuerda muy bien una cosa, y esto también te lo voy a decir para que entiendas un poquito. Dios le está dando ese castigo a Jeconías por sus hijos y por su casa, es decir, sus hermanos, no por su descendencia a largo plazo, por así decirlo. Estaba hablando de la descendencia de su casa en ese momento, sus hijos, que también van a morir, y sus mismos hermanos. Por eso aquí Mateo dice a Jeconías y a sus hermanos, porque tenían mucho. Entonces, ¿a qué estaba apuntando el castigo de Jehová en ese contexto? A la casa de Jeconías en ese momento, incluidos sus hijos. Pero Dios no está diciendo que los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de Jeconías, ninguno iba a ingresar. No, está hablando de ese grupo, de ese momento, me dejo entender. Por eso no hay ningún problema en entender que José tenía, pero que Jesús era apto para el reino, aunque tenía descendencia de Jeconías. No hay ningún problema. No hay que confundirse en eso. Muy bien, no hay que confundirse en eso. Dios no está diciendo que ninguno de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos va a sentarse en el trono. Está hablando de ese momento, de sus hijos y también de sus hermanos. No se van a sentar en el trono, les está diciendo. Pero vemos más adelante que Mateo aquí quiere enseñar eso, que José sí fue, que Jesús sí fue hijo de José. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Jesús fue hijo de José? La respuesta es no, pero ponga atención, vamos con calma. Jesús no es hijo de José, porque José no engendró a Jesús. Pero ¿por qué aquí Mateo sí le dice que es hijo de Jesús? ¿Por qué? Porque en esa época que había la adopción. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 2, perdón, Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, verso 20. 1:20. Y pasando y pensando él en esto, porque José quería abandonar, ¿no es cierto? A María, quería abandonarlo, le aparece un ángel y le dice, no lo hagas. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo, mira cómo David, José, hijo de David, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo. Por él es hecho engendrado. Entonces, mira aquí adelante. En esa cultura judía era muy importante el término ben, que significa hijo. Ben, hijo de, ¿no? Era muy importante eso. Cuando José acepta casarse con María, José adopta a Jesús como su hijo. Y eso era válido en un contexto judío. Si adoptabas a un hijo, ese hijo tenía tu estirpe, tu linaje, tu casa, tu descendencia, etcétera. Eso era lo importante de la adopción. Entonces, Mateo quiere enseñar por la genealogía que él está diciendo que Jesús sí tenía el estirpe real por la adopción hecha por José, hijo del rey David. Muy bien. Entonces, aquí surge la otra parte, la genealogía de Lucas. Dios no quiere dejar cabos sueltos. Entonces, con Lucas, Dios escribe otra genealogía, aunque el punto es ir hasta Adán, pero también quiere apuntar que la descendencia va a venir por el linaje de María. Entonces, para que tú entiendas, vamos a llegar después a Lucas. Mateo y Lucas van a aportar los dos puntos. Jesús es hijo de la casa de David por José, por adopción, pero también es del linaje de David por María. Tanto María como José son de la tribu de Judá, hijos del rey David. Entonces no hay ningún problema. Realmente Jesús fue un hijo de el rey David. Pero ¿cuál es la diferencia? Aparte de eso, anoten en sus cuadernitos. Mateo quiere mostrar el linaje o la bendición, pongamos la bendición. Mateo quiere mostrar la bendición de ser hijo de David.
Mateo quiere mostrar la bendición de ser hijo de David, porque eso era muy importante. Ser de la casa de David te abría muchas puertas, porque tenías un linaje real. Y Lucas, anote, y Lucas va a reflejar las bendiciones espirituales en el Hijo del Hombre. Y Lucas va a reflejar las bendiciones espirituales en el Hijo del Hombre, es decir, en Jesús. En Jesús. Muy bien. Ahora mira aquí adelante. Vamos a aprender esto los todos. ¿Ya? Mira aquí adelante. Vamos a la mente de Mateo y vamos a la mente de Lucas. Cuando Mateo hace su genealogía, hijo de tal, engendró, Mateo está en su mente. Con esto voy a mostrar a los judíos las bendiciones de ser hijo de David. Jesús sí era hijo de David, tenía linaje real. Es el punto. Simple, sencillo. Ahora vámonos a la mente de Lucas. Mira aquí adelante. Lucas hace su genealogía. Hijo de, y llega hasta Adán. Según el propósito que hemos estudiado nosotros en la estructura, ¿qué hemos visto? Que Lucas va a presentar a Jesús como el hombre, el hijo del hombre, un varón, una creación como nosotros, un ser humano. Muy bien, por eso dice, engendró el Espíritu Santo. Ahorita vamos a entrar a eso. Entonces, Lucas quiere enseñar que en esa humanidad, que en el hombre Jesús recaía todas las bendiciones espirituales. Entonces, siga mirando aquí adelante. ¿Cómo concluimos las dos genealogías? Con José, bendición de la casa de David. Con María, bendiciones espirituales. Ese es el punto de las dos genealogías. Muy bien. Se complementan, sí, pero son enfoques distintos. ¿Por qué? Porque recuerde que son propósitos distintos. Muy bien. Espero que me haya entendido. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Espero que se me haya entendido. Bendiciones materiales, físicas, casa de David, bendiciones espirituales. En ese hombre, Jesús, el nacido, va a tener toda la bendición. Por eso Lucas va a recalcar, por ejemplo, la profecía en el templo, cuando él se circuncida. ¿Recuerdan la profecía? Bendiciones espirituales. Va a ser muy bueno entrar a Lucas después, ¿ya? Pero ahora estamos en Mateo, ese no es el punto. Muy bien, avanzamos. El tercer grupo, de Jeconías a Jesús. El relato se centra en la preservación del linaje real y la descendencia de David, por lo cual el punto de Mateo es ver el parentesco claro. Este es el punto central por el cual va a utilizar esta tercera división Mateo. Quiere demostrar que Jeconías es hijo de Josías, cosa que Lucas no va a hacer. Lucas no va a tomar a Jeconías, por ejemplo. ¿Por qué? Lo vamos a ver cuando lleguemos a Lucas. Porque aunque es la misma genealogía, recuerde que los propósitos y el contexto es distinto. Lucas no es apóstol, por ejemplo, él es griego. Por eso va a ser importante entender su propia genealogía. Muy bien, aquí Mateo sí es judío y está hablando a los judíos. Y para ellos Jeconías tenía un punto muy importante. ¿Por qué? Por lo que hemos visto en la dinastía de los reyes. Muy bien. Entonces, el punto claro es aquí. Jeconías sí es hijo de Josías, ¿no? ¿Por qué ponen importancia a Jeconías? Por los demás hermanos que había tenido, hijos que había tenido Jeconías. Muy bien. Hasta ahí vemos un poco el linaje. Sencillito, no hay que complicarlo. No, usted no se complique. Muy bien. El punto central es demostrar el linaje o la sangre real del Mesías. Él sí era un digno rey por su linaje, por la casa de David. Punto número 2, su nacimiento. María había recibido el don del Espíritu Santo, quien había obrado en el vientre de María. José, por su carácter bueno, no quiso injuriarla, es decir, rechazarla, repudiarla, ¿no? Pero quiso dejarla por el estado de María. María ya estaba esperando a Jesús y José piensa que le ha sido infiel, ¿no? Quiere separarla, quiere separarse, alejarla, repudiarla, pero tampoco quiere que la maten. En esa duda estaba José, él se duerme y aparece el ángel del Señor, ¿no es cierto? Ya saben la historia ustedes. El ángel del Señor se le aparece, y le dice que no la deje, porque el hijo de él, que ella esperaba, engendrado por el Espíritu Santo es. Ahora, obviamente, cuando habla de engendrado, como también el autor a los Hebreos va a decir que Jesús le diría, me preparaste cuerpo,
está hablando obviamente del punto de partida de su humanidad. No es que el Espíritu Santo engendró a Jesús como Dios, no, engendró el cuerpo de Jesús. Muy bien, una vez más vemos la obra del Espíritu Santo, quien lo hace todo. Y esto es una correlación seguida. Recuerda lo que vimos en el Génesis, por ejemplo. Siempre vemos al Padre siendo la mente creativa, la mente que dispone, al Espíritu Santo, perdón, a Jesús siendo la palabra, y el Espíritu Santo siempre lo vemos obrando. Y ese es el trabajo de la Trinidad. Unidad. Los tres siempre hacen un trabajo unido. No hace nada el Padre de manera completa. Usa o tiene también por colaboración al Hijo, al Espíritu Santo. Por eso es que la Trinidad siempre ha actuado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No puede actuar el Padre solo. ¿Por qué? Porque son una unidad, no solamente en pensamiento, sino también en acción. Lo que el Padre piensa, el Hijo lo dice y el Espíritu Santo lo ejecuta. Sería muy bueno estudiar un poco también de eso. Entonces, ¿aquí quién engendró? El Espíritu Santo. ¿Qué parte? El cuerpo, repito, el cuerpo de Jesús. Por causa del censo, José se va a Judea, a la ciudad de su padre David. Sube a Belén y es ahí donde nace el Señor Jesús. Ahora, aquí vemos algo muy importante en el punto anterior, en el punto del ser engendrado, porque, y es aquí un punto importante en la cristología, porque Cristo, siendo Dios, porque en la misma Biblia dice que el cielo y la tierra son estrados de sus pies. O sea, si hablamos de Dios, Dios es infinitamente. Jesús también. No hay nada que pueda limitarlo. No hay nada. Por eso la Biblia dice que es omnisciente. Omnisciente, perdón, omnipresente. ¿Qué entendemos con omnipresente? No que Dios está en todos lados. No se entiende así la omnipresencia. Dios está en Chile, luego está en Bolivia, en todos lados está Dios. No, así no se entiende la omnipresencia. La omnipresencia, ¿cómo se entiende? Que nada puede limitar a Dios. No lo pueden limitar a Dios. Su presencia está en todo lugar. Él es Dios. No significa la omnipresencia que Dios está en todo lugar, como pequeños dioses, ¿no? En todo lugar mirando lo que pasa. No, Dios es tan poderoso y en su omnipresencia nada puede limitar a Dios. Eso significa, nada puede limitarle a Dios. Dios está en todo lugar, pero a la misma vez Dios se priva de ciertos lugares. ¿Me dejo entender? Entonces la omnipresencia es que nada limita a Dios. ¿Quién puede limitar a Dios? Él mismo. ¿Hay un lugar donde Dios no esté? Digan ustedes. ¿Puede haber lugares donde Dios no esté? ¿Qué dicen los del Zoom? Yo antes pensaba que sí podía estar en todos los lugares, pero usted nos dijo una vez que había lugares en donde él no estaba. Exacto. Entonces, hermana Patti, nadie puede limitar a Dios si no es Él mismo. Él mismo se puede limitar. Nadie lo puede limitar. Por ejemplo, Dios se limita a estar en el infierno, por ejemplo. Ahí está mi hermana Evelyn. Dios no está en el infierno. ¿Por qué? ¿Por qué no está ahí Dios? Porque ese mismo lugar contradice su misma naturaleza de santidad. Por ejemplo, en en un lugar donde se está cometiendo fornicación, adulterio, pecado, ¿será que la presencia de Dios está ahí? No, porque eso, ¿cómo se dice esto? No va a coordinar con con el mismo carácter. Dios es santo, 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 santo. ¿Te imaginas a Dios en un lugar donde se están tomando, bebiendo, haciendo cosas malas? No, ahí es un lugar de ausencia. Dios no está. ¿Por qué ese lugar lo ha limitado? No, él mismo se limita. ¿Y cómo se limita a Dios? Por sus atributos. Hermano, omnipresencia, pensé que en todo lugar estaba Dios. No,
Imagínate tu Dios, ¿para qué va a estar en un lugar donde hay cantidad de pecado? ¿Para qué va a estar en una discoteca donde todos están tomando, bebiendo, borrachándose, haciéndolo pecado completo? ¿Dios va a estar ahí? No. Entonces Dios suprime su presencia. Repito una vez más, nada limita a Dios excepto Él mismo se limita. ¿Y por qué se limita? Por sus atributos divinos. En el lago de fuego, ¿va a estar la presencia de Dios? No, porque el mismo Pablo que dice, alejados, excluidos de la gloria y la presencia de Dios. ¿Quién limita a Dios? Él mismo. ¿Habías visto así la omnipresencia? Espero que sí. Muy pronto entramos a teología conmigo. Ahí vamos a aprender un poco más, ¿ya? Entonces, viendo esto, hermana Patti, de Dios, que nada lo limita, en este caso, Jesús sí ha tenido límites. ¿Por qué? Porque toda esa esencia divina ha ingresado a un cuerpo. Tremendo eso, ¿no? Al Dios que nadie puede limitarle, Él mismo se ha autolimitado ingresando a un cuerpo, incluso ingresando al vientre de María. Tremendo eso, hermanos. Tremendo, es un muy buen punto de cristología, que ojalá un día toquemos cuando toquemos teología propia, ¿no? Cuando entremos a cristología, vamos a ver algo importante ahí. ¿Te imaginas eso? ¡Wow! Al Dios que ni el cielo ni el universo puede comprimir, puede limitar, Él mismo se ha limitado y ha ingresado al vientre de una mujer. ¿Ahora entienden la humillación que Pablo habla en Filipenses capítulo 2? Tremendo lo que hizo Dios. Realmente se ha humillado, hermanos. Realmente se ha humillado. Pero bueno, sería muy bueno que estudiemos un poquito también de eso, ¿no? Por causa del censo, se va a Judea, a la ciudad de su padre David, sube a Belén, y es ahí donde nace el Señor Jesús, cumpliendo las profecías. La intervención de los astrónomos o sabios, que en la Biblia lo conocemos como magos, no eran magos, obviamente, se cree que eran astrónomos o sabios. ¿Astrónomos por qué? Porque recuerde que en la época ellos eran muy experimentados en ver la astronomía, las constelaciones. Recuerden que estamos en un contexto greco-romano. Y si tú has estudiado un poco la cultura griega, ellos han avanzado mucho en el tema de la astronomía. Muy bien. Entonces se cree que eran astrónomos o también sabios o entendidos también. Pero de que eran magos, no eran magos. Muy bien. Ahora, ¿por qué Mateo refleja esto que los demás evangelistas no reflejan? Por la confirmación a Herodes y a judíos que el Cristo ya había llegado. Entonces, Mateo está reflejando una vez más el punto de que el Cristo ya había llegado, de que era el Jesús al cual ellos habían matado y habían rechazado en el tiempo de su primera venida. Entonces, interesante porque Herodes sí lo cree, ¿no? Sí lo entiende. Y los reyes magos también. Porque el texto dice que cuando llegaron a Jesús, ¿qué hicieron? Los astrónomos o los sabios le adoraron, dice. Y Lucas va a argumentar a eso que hubo una multitud de ángeles que cantaban, Hosana, Hosana, ¿no? Que ha nacido en Belén. Bendito sea el Hijo del Señor, ha nacido. Entonces, claramente, Mateo con Lucas están reflejando una verdad. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era el Cristo. Hasta aquí, quien sea puede creer el mensaje, hermanos. Pero Mateo va a ir un poco más allá. Ahora, aquí entramos un poco en los Herodes. Ahorita vamos a entrar en eso. El interés de Herodes y su mismo temor es producto de su religión y creencia. Es importante entender la dinastía herodiana, que va a influenciar de un modo la historia de Jesús y más adelante la historia de los hechos de los apóstoles. Y aquí es donde vamos a ingresar un poco. Aquí vamos a ingresar y vamos a descubrir ciertas verdades en la historia. Porque cuando tú abres la Biblia en Mateo capítulo 2, los reyes magos, en este caso los astrónomos, le dicen, Herodes, ¿dónde está? ¿Dónde ha nacido? Porque hemos visto la estrella del rey de los judíos. ¿Dónde está? Queremos honrarle, queremos darle presentes. Les pregunto a ustedes, ¿por qué estos reyes o estos magos o estos astrónomos fueron a Herodes? ¿Por qué creen? Muchos dirán, no sé, hermano, porque estaba cerca. No. ¿Por qué van a Herodes? Porque Herodes era un fiel creyente de la teología judía. Herodes y toda su familia han abrazado el judaísmo.
abrazado en el judaísmo. Es más, Herodes a sus hijos los va a criar bajo la teología judía. En pocas palabras, los Herodes sabían las escrituras. Pero hermano, ¿eran creyentes? No. Sabían las escrituras. ¿Por qué? Porque querían quedar bien con los judíos y querían después quedar bien con los romanos. Eran hipócritas todos los Herodes, por si acaso. Aunque han sido creados como judíos, entendiendo la teología judía, han sido buenos con los judíos, siempre han sido hipócritas. Y los judíos entendían eso. Ahora, ¿qué pasa en este punto de la historia? Porque el mismo Herodes tiene miedo y tú te preguntas, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene miedo el rey? ¿Cómo sabe tanto? Porque él dice, ¿dónde está? Incluso él me dice, ¿dónde está? Díganme, porque yo también le quiero adorar. Y uno se pregunta, ¿pero por qué habla eso Herodes? Porque Herodes conocía muy bien la escritura. ¿Por qué él tuvo miedo? Porque él sabía que las escrituras decían que cuando el Cristo iba a venir, iba a derrocar el reino de los gentiles y se iba a posicionar como rey. Y en ese entonces, ¿quién era rey? Herodes. Él temía perder su gobierno y por tal toda su dinastía herodiana. Por eso tenía miedo. Posterior a eso, ¿qué hace? Mata a los niños de 2 años para abajo. ¿En dónde? En Belén. ¿Por qué en Belén? Porque él sabía que tenía que nacer en Belén. Eso decía las profecías. Y como Herodes sabía eso, dice, a los de Belén y alrededores, por si acaso, diría Herodes, ¿no? Maten a los niños de 2 años. ¿Por qué tenía tanto miedo? Porque conocía las escrituras. Él conocía las escrituras. ¿Sabía usted eso? Espero que esté aprendiendo. Herodes sí sabía las escrituras, sí amaba a los judíos. ¿Cómo sabemos eso? ¿Quién ha embellecido el segundo templo? Herodes. ¿Quién ha hecho un patio llamado el templo o el pórtico, la hermosa, conocido como el pórtico de Herodes? ¿Quién ha hecho eso? Herodes. Él ha hecho eso. Este mismo Herodes, conocido como el Grande, ha hecho muchas cosas por los judíos. ¿Por qué? Porque ha abrazado el pensamiento judío. Para ponértelo fácil, si tú le preguntabas a Herodes, Herodes, ¿de qué religión eres? Griega, romana, ¿de qué religión eres? Herodes te respondía, yo creo en el Dios de Israel, te iba a decir, porque él había abrazado, pero repito una vez más, por hipocresía, por quedar bien nada más con los judíos, no tanto por la creencia verdadera, certera del Mesías. Lo vemos acá, él lo quiere matar. Sabía las escrituras, pero aún así lo quiere matar. No creía del todo en el Mesías, ¿no? Entonces, interesante ese punto de vista también. Entonces, en el nacimiento, amados hermanos, se viene la matanza de los niños, ¿no? La familia herodiana que vamos a ver al final, va a ser un regalito extra para ustedes. Vamos a ver un poco de los Herodes. Vamos a ver hasta acá. Su heraldo y bautismo. Estamos viendo su nacimiento. Jesús ya ha nacido en Belén por causa del censo, él se ha ido ahí. Y después, tras la persecución también del otro Herodes, que lo vamos a ver más adelante, ellos se van a Nazaret, ¿no? Por eso Jesús se va a criar en Nazaret. Interesante, porque Jesús nace en Belén, pero después se va a Nazaret. ¿Y recuerdan lo que los judíos decían? ¿Por qué era tan odiado el nombre? A ver, aquí vamos a un poquito meditar. No sé si tú has notado la descripción, rechazo que había por los nazarenos. Alguien que me diga, ¿por qué despreciaban tanto a los nazarenos? Incluso cuando Pedro está en el pórtico, en el arresto de Jesús, ¿te acuerdas? La mujer, ¿qué le dice? Tú eres también de ahí, porque tienes el acento, le dicen, a ver. Y cuando le hablan acerca de Jesús el Nazareno, los fariseos, ¿qué dicen? Qué bueno puede salir de Nazaret. Entonces Jesús había nacido en Belén, pero por causa de la persecución del Herodes que vamos a ver después, José y María se mudan a Nazaret. Ahí Jesús ha crecido. Nace en Belén, pero se cría en Nazaret. Ahora repito la pregunta. ¿Por qué era tan odiado o tan repudiado, tan menospreciado la ciudad de Nazaret? ¿Alguien sabe? ¿Mm? Porque Nazaret era un lugar donde estaban los, las personas más, ¿cómo les digo esto? De bajos recursos, ¿no? Pobres, sin estudios, gente torpe, gente tosca,
Tal vez en tu país hay así, ¿no? Siempre hay un lugar, dicen, no, mucha gente es mala, es menospreciada, no tiene, o sea, lo más bajo, ¿no? Son pescadores, gente sin clase. Por eso Nazaret era un lugar muy despreciado. Ahí creció Jesús. Por eso era muy despreciado. Ahora entiendes por qué Pedro constantemente está diciendo en Hechos, Jesús el Nazareno, Jesús de Nazaret, porque les duele pues a los judíos ver que Dios sí levantó algo que ellos nunca pensaban. Qué bueno puede salir. Dios está castigando, lastimando mucho el ego de los judíos si está siguiendo la ilación de los hechos y la ilación de los evangelios. Sería muy bueno que lo veas así, ¿ya? Es importante entender eso también. O sea, las ciudades, hermanos, también va a depender mucho. Recuerda que estamos en un contexto histórico, biográfico. Va a ser muy importante incluso las dinastías que van a surgir, ¿ya? Vamos a su heraldo y su bautismo. Juan, conocido como Juan el Bautista, por su ministerio, antecediendo a la llegada del ministerio de Jesús. Es quien predica y enseña sobre el arrepentimiento y la limpieza espiritual a los judíos para la instauración del reino. Entonces, sí se está cumpliendo la profecía de Malaquías, ¿no? Que iba a venir alguien antes del reino. Y Juan el Bautista tenía un ministerio claro, el arrepentimiento y el bautismo para demostrar arrepentimientos dignos de los judíos, preparando así el camino del Mesías, preparando así el camino del Mesías. Ahora, aquí es algo importante, pues. ¿Por qué justamente empezamos con Juan el Bautista? Si tú ves, Dios ya ha prefijado el tiempo histórico. Dios ya tenía prefijado en qué tiempo tenía que nacer Jesús. Abre tu Biblia en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, verso 3. Gálatas capítulo 4, 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Escucha esta parte. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ahí ese tiempo es cronos, tiempo cronológico. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, ser humano, y nacido bajo la ley, pacto mosaico. Muy bien. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo acá? Que Dios ha enviado a Jesús en un tiempo ya prefijado, estipulado. Ahora, aquí nos vamos a entrar un poco en eso. ¿Cuál ha sido ese tiempo en la llegada de Jesús? Entonces vamos al contexto histórico como hemos nosotros visto en la introducción. Esto es importante de Dios. Porque Dios ha prefijado la línea histórica. En un momento exacto, donde estaba en decadencia la cultura judía, la religión judía, lo social, lo cultural, estaba en decadencia, estaba en picada, Dios manda a Jesús. Y antecede a él Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ya estaba siguiendo la decadencia completa de la nación de Israel. Estaban llegando al colmo ya, con la división, con los fariseos, con todo, con el sincretismo con Herodes. Estaba llegando al colmo. ¿Por qué estaba llegando al colmo? Porque los mismos judíos se habían hecho partidos políticos. Estaban divididos. Yo soy fariseo, yo soy saduceo. Incluso había judíos que amaban y honraban a Herodes. ¿Cómo sabemos eso? Porque en la Biblia vemos un grupo llamado los herodianos, los celotes, por ejemplo. ¿Quiénes eran los herodianos? Los que decían, no, aunque no es judío Herodes, pero es un buen rey. Apoyamos a Herodes. Ese era el grupo, los herodianos. Entonces, había completamente un complejo histórico, véalo así, un complejo histórico antes de la llegada de Jesús. O sea, las cosas estaban peor, completamente peor. Y Jesús va a rebatir mucho eso. Las ofrendas se lo agarraban los sacerdotes. Los fariseos con los escribas estaban haciendo ganancias deshonestas. Entonces, según lo que Pablo dice en Gálatas, que Dios, viendo el cumplimiento de los tiempos, ¿qué te hace entender eso? Voy a explicar eso.
que en la mente de Dios tenía que cumplirse algo histórico. A ver, vamos otra vez a Gálatas. Quiero que entiendas esto, pues. O sea, piensa conmigo, medita. Otra vez vamos a Pablo. Gálatas capítulo 4. Quiero que entiendas la frase de Pablo y cómo Pablo lo está diciendo. Gálatas capítulo 4. Muy bien. Gálatas capítulo 4. Mira. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, que en la mente de Dios algo se ha cumplido. Mira aquí adelante. Vamos a profundizar esto, usted y yo. Los dos profundizaremos. Recuerde que estamos estudiando la palabra de Dios. Mira aquí adelante. Pablo dice que en la llegada de Jesús se ha cumplido el tiempo. En el cumplimiento del tiempo. Entonces, no podemos pensar que es un tiempo prefijado por Dios. Es decir, Dios diga, el año 1000 tantos, a la hora tantos, al mes tantos, mi hijo va a nacer. No se puede estar refiriendo de ese cumplimiento, porque Dios no habita en tiempo. Entonces, siguiendo la mente teológica de Dios, ¿qué tuvo que cumplirse para que Jesús llegara? La historia. La historia. El corazón de la gente. La decadencia espiritual. La maldad de los religiosos. Eso es el cumplimiento de los tiempos. Muy bien. Entonces, esto nos abre a entender la segunda venida. Va a ser igual. Porque Pablo dice, Dios está viendo que se cumpla lo establecido en la línea temporal. Repito, no tanto en fecha, no es que Dios tiene, de aquí en el 2050 mi hijo vuelve. No, Dios está viendo cómo se están ordenando las cosas. Cómo se están ordenando las cosas. Entonces, ¿qué va a pasar en la segunda venida? O cuando empiece la etapa de la tribulación, ¿cómo nosotros podemos saber que el tiempo también se va a cumplir? Por lo mismo. Por eso Jesús dice en Mateo, ¿no? Esta generación perversa, adúltera, no pasará. No sé si me estás entendiendo. Pero Jesús fue enviado cuando ya las cosas estaban peores. O sea, estaba completamente en decadencia Israel. Perdida, envanecida, dura, completamente soberbia. Ni a Juan el Bautista le van a creer mucho. Y Dios envía al heraldo y a Jesús. ¿No te parece algo coherente con lo que va a pasar en la segunda venida? Aquí estoy especulando, es mi especulación, no dice el texto eso, pero yo voy a especular, a ver si a ustedes les parece, y si no, cada uno tome su decisión. Pero yo estoy especulando acá. Para mí, según lo que estamos viendo en el nacimiento y en el tiempo del cumplimiento que dice Pablo, para mí, cuando comience los 7 años, cuando comience los 7 años de tribulación, hermanos, para mí es que la iglesia ya no va a poder ejercer un ministerio. ¿Por qué? Porque la gente va a estar completamente endurecida, envanecida. Por más que la iglesia predique, ya la gente ya no va a razonar en cuanto a Dios. Y si tú notas, repito, estoy especulando, esta es mi postura personal, repito, yo pienso lo siguiente, que cuando Dios haga sonar la trompeta, es porque Dios va a ver que en la línea temporal, la histórica, se está volviendo a repetir. La gente va a estar completamente perdida. Por más que haya evangelio, iglesias, la gente ya no va a creer. Va a llegar un punto en que la gente ya no va a recibir el evangelio. Como ya no recibe el evangelio y Dios dice, bueno, la iglesia será quitada, que empiece los 7 años de tribulación para que esta misma gente aprenda a arrepentirse o se condene y entre al juicio eterno, al castigo eterno. Mi posición, viendo un poco lo que Pablo dice, lo que pasa en el nacimiento de Jesús, por el trasfondo histórico de los judíos, esa es mi posición. Pienso que puede ser así, porque Dios sí está viendo algo y no es Israel, por si acaso. Dios está viendo la línea histórica de los hombres. En este caso, la primera venida de Israel, ahora va a ver la línea histórica mundial. ¿Cómo va a estar el corazón de las personas? Y realmente esto tendría mucha razón, porque la iglesia está salvando vidas, está evangelizando. Pero si llegamos a un punto de la historia donde la humanidad va a estar completamente oscurecida, endurecida, nada del Señor, la iglesia ya no tiene más que hacer nada. Y Dios viene y nos arrebata y comienza los 7 años.
para que ese mismo corazón duro sea probado en el tiempo de la tribulación y muchos se salven y otros completamente entran al castigo eterno. Repito, es mi postura personal, mi postura personal. Muy bien. No estoy diciendo que es así, por si acaso. No estoy diciendo que así va a ser. No, no sé, nadie sabe, pero es una postura que yo estoy planteando según lo que estamos viendo ahora en el nacimiento y también en lo que dice Pablo en Gálatas, ¿no? Vamos a continuar y con esto vamos a finalizar. Su vestimenta y predicación denuente es debido al pecado y la condición de la casa de Israel. Como él predicaba, Juan el Bautista solamente es un heraldo que predicaba contra el pecado, ¿no? Siempre constantemente que decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Siempre proclamaba arrepentimiento. Jesús diría que los profetas son hasta Juan el Bautista, atribuyendo un singular propósito a Juan, quien después moriría decapitado por Herodes Arquelao. Ahora vamos a entrar a los... No se preocupe, es un regalito para ustedes. Esto tiene lógica. ¿Por qué tiene lógica? ¿Por qué tiene lógica? Porque Jesús sí fue el último profeta. Si Juan el Bautista se levantó como el profeta de Dios, es como Jesús que diría, este fue el último. Ahora viene el profeta, el último, al que todos deben escuchar. ¿Quién fue ese? Jesús. Entonces, si seguimos la hilación, hermanos, sí tiene sentido de que Jesús sea el último profeta de Dios, en el sentido ministerial, como portavoz, como que trae nueva revelación, no como en el sentido de oficio, porque más adelante sí vamos a ver profetas, pero ya no con este ministerio de revelar cosas de Dios. Por eso el autor a los Hebreos, ¿qué dice? Dios, habiendo hablado en otro tiempo a través de los profetas, hasta Juan el Bautista, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Tiene sentido, hermanos, si lo vemos panorámicamente. Entonces, si vemos esta conclusión que hasta Juan el Bautista fue los profetas, no hay más profetas el día de hoy. Desde Jesús para adelante, no hay más profetas. Con Jesús acabaría el ministerio de los profetas. ¿Y qué era un profeta? El que revelaba la voz de Dios, el que hablaba al pueblo de parte de Dios. Tiene mucho sentido entonces lo que Pablo va a decir después en Efesios, que con los profetas, con el último, que sería Jesús, comenzaría un nuevo ministerio, la de los apóstoles. Mira cómo se nos está abriendo el panorama, hermano, no sé si tú lo estás entendiendo, pero yo lo estoy entendiendo de manera, pero maravillosa. Cuando vemos hechos, mira cómo nos están ayudando los estudios. Hechos por la mañana, aquí estamos viendo los evangelios. Está muy bueno, hermano, este estudio. Muy bueno el complemento. Espero que lo estés aprendiendo así. Decapitado por Herodes Arquelao. El bautismo del Señor Jesús representa la identificación con los pecadores. Identificándose con ellos, esto le daría mejor comprensión a la necesidad de cada persona sin Dios. De ahí entendemos, y aquí es algo importante, la tentación de Satanás, quien, esto es algo precioso, hermanos. Porque, ¿por qué nunca te has preguntado por qué Satanás no lo tienta antes? ¿No lo tienta tiempo antes de su bautismo? ¿Por qué justo después del bautismo el Espíritu Santo lo lleva al desierto? Y solamente vemos ahí el sentido ministerial. Está bien, amén, gloria a Dios, porque antes de comenzar un ministerio hay que orar, hay que ayunar, está bien, pero solamente sacamos eso. Pero míralo en un punto teológico, y con esto vamos a finalizar. En el momento del bautismo, Jesús se identifica con los pecadores, pero no es pecador, se identifica con los pecadores. Entonces Satanás espera ese momento, porque cuando Jesús se bautiza, y él lo dice, cumplamos lo justo, esto es justo delante de Dios, que él se identifique con los pecadores. Entonces Jesús empezó a identificarse con los pecadores, no en la cruz, sino desde el bautismo. De ahí que Satanás lo tentaría. ¿Por qué? Porque él ya estaba aprendiendo en un sentido teórico y vivencial cómo vivían y eran tentados los mismos hombres. ¿Cuándo empecé eso? En el bautismo. En ese sentido humano, Jesús aprendió muchas cosas. Ya sé que estás parando los ojos tú, ¿cómo va a aprender Jesús? Él es Dios. Pero vamos con calma, hermano. Por favor, escúcheme. No me lance piedras. Antes. ¿Nunca te has preguntado por qué Satanás justo lo tienta después del bautismo? Y hemos visto el bautismo, no, es que era un rito que tenía que cumplir por la ley. No era por la ley. No era por la ley.
Era por la identificación. Mira aquí adelante, a ver, mira, hermanos, cómo nos está viendo el estudio de los hechos y el estudio de los evangelios. ¿Por qué? Porque el bautismo para los judíos, ¿qué significaba? Identificación. Se estaba identificando. Mira aquí adelante, a ver, me voy a explayar, hermanos, en esto. No importa si es tarde, pero quiero que aprendas, hermano. Pedro, en el 2:38 de Hechos, ¿qué les dice a los judíos? ¿Qué haremos? Dice los judíos, ¿no ve? ¿Qué haremos, Pedro? Arrepentíos y bautícese y recibiréis perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. ¿Por qué dice eso Pedro a los judíos? Pero cuando Pedro predica a los gentiles como Cornelio, no les dice bautícese en agua. Primero reciben el bautismo del Espíritu Santo y después se bautizan en agua, ¿sí o no? Hay un diferente orden. ¿Por qué? Por el trasfondo judío. Para el judío, ¿qué significaba bautizarse? Identificación. Me identifico con ese nombre, me identifico con esa persona, me identifico con ese líder. E identificarse es asumir su identidad. Por eso Pedro les dice, ¿realmente están compungidos de corazón? Entonces, arrepiéntanse, bautícense. Porque si el judío se bautizaba, ¿qué estaba diciendo? Me identifico con el Jesús el Nazareno. Ya no lo rechazo, ya soy de él. Asumo su identidad. Eso era el bautismo para los judíos. Por eso Pedro dice, bautícense primero y después perdón de pecados y el Espíritu Santo. ¡Wow! Entonces, el contexto del bautismo para el judío era identificación. Lo mismo pasa con Jesús. Cuando Jesús se bautiza, se está identificando, está asumiendo la identificación de los pecadores. ¿Me dejo entender? Espero que me estén entendiendo, hermanos, o yo nomás estoy aquí, espero que me estén entendiendo, de verdad, de corazón. Sé que es complicado, hermanos, pero trato de dar mi mejor esfuerzo para que entiendas. Muy bien, entonces, cuando Jesús se bautiza, se identifica ya con los pecadores, se identifica con los pecadores. Ahí Satanás viene, porque él ya sabe, porque sería tonto Satanás, porque uno pregunta, pero ¿por qué lo está tentando? ¿Acaso Satanás no sabe que es el Hijo de Dios? Claro que lo sabe, y lo sabe bien él. Pero ¿por qué justamente le tienta ahí? ¿Por qué? Porque él ya se ha identificado con los pecadores, ya está aprendiendo y sintiendo en su carne, ojo, en su carne, cómo es ser un hombre, pero sin pecado. En ese sentido, Cristo está aprendiendo. ¿Me creen eso? No, hermano, en este momento te vamos a echar piedras, hermano, a decir, alto, para que me creas. Abre tu Biblia en Hebreos. Estos hermanos ya me quieren lapidar con piedra, ya sé, ya. Muy bien. Pero antes de que me lapiden con piedra, por lo menos les daré 2 textos, hermanos, para defenderme, ¿ya? Hebreos capítulo 2, y si no me equivoco es el 5 también. Ahí está, pero vamos a ir con calma. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor a los ángeles, está hablando de su humanidad, un poco menor que los ángeles. Obviamente Jesús como Dios no puede ser menor que los ángeles. ¿En qué sentido está hablando de Jesús? En su cuerpo, en su carne, humano, hecho poco menor que los ángeles. A Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, sea perfeccionado por aflicciones. Entonces, Jesús humanamente, entiéndame, humanamente se ha perfeccionado. ¿En qué sentido? Él ha sentido la aflicción de la tentación. Él ha sentido la aflicción de los pecadores, sin ser pecador. Repito, porque me pueden condenar. Jesús no es pecador, ni se hizo pecador. Él se identificó con los pecadores. Y en ese proceso, desde el bautismo hasta el Gólgota, fue perfeccionado para ser nuestro sumo sacerdote. Muy bien. Vamos a otro texto. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, verso 7. Te estoy demostrando con textos que Jesús humanamente ha sido perfeccionado en su cuerpo,
en su carne, identificándose con los pecadores, con los hombres, con la humanidad pecadora. 5:7. Y Cristo en los días, ahí está, en los días de su carne, cuerpo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, este es su Padre Dios, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, mire, aprendió la obediencia. Y el 9, y habiendo sido perfección, hermano, no me la piden, no me tiren piedras, por favor. Entienda lo que el hermano Fernando está diciendo. Yo no lo digo yo, lo está diciendo la Biblia. Jesús aprendió obediencia. Jesús fue perfeccionado. Repito una vez más, humanamente, en su carne. ¿Por qué? Porque en el bautismo se ha identificado con los pecadores, se ha identificado con la humanidad, es decir, se ha hecho uno más de nosotros. ¡Wow! Se ha hecho uno más de nosotros. Ahora mire aquí adelante. Vamos a este dilema. Vamos a este dilema. En la tentación de Jesús, ahora tú lo vas a ver mejor. Porque si solamente ves la divinidad de Jesús y no la necesidad de perfeccionarse, ¿por qué, hermano? ¿Por qué tenían necesidad de perfeccionarse Jesús? Porque Él nunca se ha humanado. Él nunca se ha humanado. No sabe qué es ser humano como nosotros. ¿Por qué? Porque Él es creador y nosotros somos criatura. En un sentido humano, Él se ha perfeccionado como nosotros. Ha sido pequeño, bebé, grande, adulto, joven. Se ha perfeccionado. Y en esa perfección se ha identificado con nosotros. Ha sentido la necesidad de comida. Como yo, hermano Fernando, ¿tiene hambre? Dios nunca tiene hambre, es Dios. Pero ahí se ha perfeccionado Él. Ha sentido necesidad de hambre. Él ha caminado, se ha cansado. En eso se ha identificado con nosotros. Espero que me estoy dejando entender. Pero a la misma vez ha sido perfeccionado en nuestras debilidades. Él ha sentido en carne propia cómo es la tentación, cómo es el pecado. Lo bueno, lo va a decir Hebreos capítulo 4, Él ha sido tentado en todo, pero sin pecado. Él es el que ha vencido el pecado. Entonces, en la tentación, mira aquí adelante. Cuando Satanás le tienta con la piedra, que se convierta en pan, con los tronos y el mundo entero en gobierno, no es que Jesús dijo, a mí no me puedes tentar, yo soy Dios. No, Él sufrió siendo tentado. Cada tentación de Satanás sí sufrió Él. No lo veas la tentación, qué fácil para Jesús, Él es Dios. No, recuerde que aquí, en la tentación, Satanás está intuyendo lo que ya ha pasado en el bautismo. Jesús sí está sufriendo la tentación, sí lo está sufriendo. Por eso el autor de los Hebreos, ¿qué diría? Él sufrió siendo tentado. Realmente Jesús sí sufrió en la tentación, pero venció, para enseñarnos que nosotros también podemos vencer. Entonces, la identificación en el bautismo abre la puerta no solamente a la tentación, sino a la aflicción. Ahora entiendes por qué humanamente en el Getsemaní, Señor, que pase por mí esta copa. ¿Por qué? Porque está aprendiendo también. Yo sé que es difícil de entender. Tal vez hay muchos hermanos que no me están entendiendo, pero espero que poco a poco lo entiendan. Humanamente Jesús sí estaba aprendiendo a ser como nosotros. Por eso el autor de los Hebreos, ¿qué va a decir? Era necesario que se perfeccione. ¿Por qué? Porque tenía que ser como nosotros, sentir como nosotros, vivir como nosotros, padecer como nosotros. ¿Por qué? Porque así nos va a entender y así va a ser un excelente sumo sacerdote. Por ejemplo, hermano Héctor, si Dios, sin que Dios se humanara, hermano Héctor, sin que Dios se humanara, Jesús, el Hijo, eternamente con el Padre. El Padre o Jesús no puede entender lo que tú sientes cuando tú pierdes a un hijo o a una esposa. Porque Él es Dios. Él se priva de eso. No ha experimentado eso. El hijo sí. Por eso, hermano Héctor, si tú pierdes una esposa o alguien, un ejemplo estoy dando, un hijo, Jesús nos puede entender por qué.
porque se ha humanado. Él nos entiende, Él nos comprende. Por eso el autor de los Hebreos que dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia y alcanzarán oportuno socorro. ¿Por qué podemos acceder? Porque Cristo nos entiende. Él padeció como ustedes, pero venció. Él nos comprende. Por eso se ha humanado, para entendernos y ser un mejor sumo sacerdote. Interesante eso, ¿no? Hermosísimo es estudiar Hechos con Mateo, es precioso, hermanos. Muy bello todo esto. Muy bien, hasta aquí vamos a finalizar. Que Dios bendiga, los he confundido mucho, yo sé. Estaba muy bueno. Repase el video, vuélvalo a ver. No me la pide, no me eche piedra sin antes leer o volver a ver el video. Ha estado muy bueno todo esto. El heraldo, Juan el Bautista, el bautismo de Jesús. Hay cosas que hay que entender bien. El bautismo no es cualquier cosa. Era una identificación. Y desde ahí Jesús comienza su identificación con nosotros los seres humanos. Muy bien. Entonces, amados hermanos, Dios bendiga sus vidas. Nos vemos. Bendiciones la siguiente clase.